Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Hacía tiempo ya que no grababa, desde que llegué a los 3 centímetros. Y bueno, yo ya he llegado ya al momento de hacer un nuevo vídeo. Actualmente estoy en los 5 centímetros y medio. Y desde los 3 centímetros hasta los 5 centímetros y medio han pasado muchas cosas y muchas cosas malas precisamente. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre todo de edemas, de la importancia de tener un buen equipo y de mis nuevas sensaciones con mi nueva altura, que a los 5 centímetros notamos cambios ya. Bueno, pues empezamos con los edemas. Primero, cuando llegué a los 3 centímetros, tuve un edema en la pierna izquierda. Bien, el edema en la pierna izquierda fue muy fácil comparado con la pierna derecha, con el de la pierna derecha. Fue muy fácil de llevar. La pierna se me infló. Y no sé si os acordáis, pero os comenté que cuando flexionaba la pierna, había un momento en la flexión, más o menos en los 90 grados, que me hacía como un clac-clac, que notaba como el clavo transóseo tocaba con la fibra muscular, ¿sí? Y bueno, y es de ahí que se produce el edema. Cuando hay una fricción, por ejemplo, con el músculo, con los tendones, el cuerpo segrega un líquido y ese líquido se queda en la zona o se puede ir desplazando por el cuerpo dependiendo de la gravedad y entonces se va hinchando, 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 se va inflamando. Pues bien, al principio fue en la pierna izquierda. Total, fue simplemente necesario con coger, bajar el nivel de mis entrenos, ¿sí? Bajar la intensidad y se arregló y la verdad pasó a estar todo muy bien. Cuando lo tenía ya todo solucionado, en el centímetro 4 precisamente, me acuerdo, y muchos de vosotros os acordaréis que hice mi centímetro 4 en el que estaba ya al lado de mi fisioterapeuta y ya se veía la diferencia de altura con el antes y el después. Pues justamente ese día, al día siguiente, me levanté con un edema muy importante. Y fue el edema de la pierna derecha. Y ese edema ya fue algo completamente diferente. Fue de verdad muy doloroso. Se hinchó mucho la pierna. Recuerdo que el tendón de los isquios no tenía prácticamente espacio donde estar, estaba hinchado también, ¿sí? Con lo cual fue muy dolorosa. Bueno, ¿y qué pasó al ser tan dolorosa? Tan doloroso. No podía moverme, no podía ir al baño, no podía ir al baño prácticamente, no es que no podía ir al baño, tuve que estar haciendo pis en las botellitas estas que tengo, o sea, que nos dan ya en cuanto llegamos. Y no fui al lavabo a hacer de vientre durante una semana que me duró el edema. Que ahora os explicaré otra con eso. Pues bien, por suerte, por suerte, el equipo se volcó conmigo. Se volcó a todos los niveles. A nivel psicológico, emocional, también físico, de hacer fisioterapias, a nivel de drenaje. Vino la enfermera a verme no sé cuántas veces, prácticamente cada día. Todos los días fisioterapia aquí en la habitación de mi hotel. Venía expresamente el fisioterapeuta para hacer la fisioterapia aquí. Se portaron increíble. Llegué hasta tal punto de encontrarme mal que les dije que lo más seguro es que iba a parar. Fijaros cómo estaba, que lo estuve sopesando seriamente la opción de parar, porque el dolor era insoportable. Me recordó al de después de la operación, solamente que sin morfina para poder sobrellevarlo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? ¿O qué hicimos? Empecé a tomar ya tramadol, podéis buscarlo, tramadol. Es un opiáceo bastante fuerte y lo que es muy efectivo para no sentir dolor. No es ni antiinflamatorio ni nada, solamente es para no sentir el dolor. Lo sientes pero de otra manera, más liviana. Y también me dieron, bueno, pues otros fármacos antiinflamatorios y para que me drenara bien la pierna.
Total, estuve en ese estado una semana, pero los 2 primeros días eran tan dolorosos que tenía prácticamente ganas de llorar. No lo voy a ocultar, o sea, os voy a decir la verdad como es. Estaba muy mal, muy mal. Y pensé, ¿por qué? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué yo? Cuando lo estoy haciendo todo bien, cuando estoy dando todo de mí, ningún paciente más ha tenido ningún edema y lo tengo yo. Y yo he tenido encima dos, uno tras de otro. Pero bueno, el izquierdo fue por sobrepasarme y el derecho pues probablemente pues también. Probablemente también. Demasiada fuerza ponía en los ejercicios. Cuando el fisioterapeuta me quería acompañar en los movimientos, guiarme los movimientos, yo era un cabezón y le decía no, 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 quiero hacerlo yo sin ninguna ayuda. Y bueno, yo creo que básicamente fue mi culpa. Y bueno, ya dejando el tema ya de los edemas aparte, ahora mismo tengo alargados ya 5,5 cm. 5,5 cm y os digo, a partir del cuarto ya empiezas a notar el cambio de altura, pero a los 5 ya es completamente otra historia. O sea, ya se nota, se nota. Te lo notan y se nota. Te lo notas cuando sales, cuando ves a otra gente. Por ejemplo, el Botones, que viene aquí a traerme la comida cuando pido algo a domicilio, que me parecía súper alto al principio, cuando llegué, pues ahora es prácticamente de mi misma altura, ¿sí? Otra cosa que me ha parecido muy curiosa, la gente miente mucho sobre la altura, mucho. Antes de ponernos juntos el otro día y hacernos una foto para ver cómo estábamos de altos, le pregunté cuánto mides, porque es un chico que se ve alto y grande, ¿no? Y me dice 1,85 m. Y yo pensé, puede ser. Me levanto, me pongo a su lado y él mismo me dice, pero si eres igual de alto que yo o más alto. Y es que estamos prácticamente a la misma altura. Entonces, creo que me voy a llevar muchas sorpresas, porque creo que mucha gente que dice 1,80 m no mide 1,80 m. Y lo mismo con la gente que dice que mide 1,81 m, 1,82 m. Me parece a mí que es así. Pero bueno, ya veremos. Tampoco es que sea algo muy importante. Lo importante es cómo me siento yo. Y la verdad es que me siento bien. Bien. En lo referente a mi nueva altura, bien. Bueno, siguiente tema. Ya tengo fijado el día de la operación para retirarme los aparatos. Va a ser el día 12 de septiembre. Es decir, en 2 semanas y 2 días. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Cuánto habrá alargado? Pues habrá alargado 7,3 centímetros. Está bien, la verdad. O sea, ya me siento bien. Mi objetivo era sentirme bien aquí y no era por motivos cosméticos ni... Yo antes ya me veía bien, físicamente me veía bien. Es más, ahora estoy peor, ahora estoy más delgado, estoy más raquítico. Así que ahora se me ve peor, solo que estoy más alto. Y solo que me siento bien conmigo mismo, que yo es lo que busco, sentirme bien conmigo mismo y vivir mi vida más feliz, de una manera completa y sin tener el tema de la altura aquí en la cabeza todo el tiempo. Que en mi opinión, todo el que se somete a un proceso así de fuerte tendría que hacerlo por este motivo. O sea, porque lleva sufriendo y porque quiere mejorar su calidad de vida. Pero hacerlo por un motivo meramente cosmético, en mi opinión, es una locura. Lo voy a decir directamente, abiertamente, es una locura. Sí, para mí es un tratamiento psicológico. De hecho, el otro día tuve una entrevista con The Guardian, no sé si conocéis el diario, el periódico inglés, The Guardian. Me hicieron una entrevista, se contactaron conmigo y me hicieron una entrevista. También tuve otra entrevista con un diario alemán, bueno, una revista alemana. Y, y eso, y es lo que les comento, ¿no? Les digo la realidad como es y les gusta mucho eso y les digo todo, la realidad, pura y dura, ¿sí? Porque es dura, es duro lo que se ve aquí.
aunque también os digo una cosa, este es un proceso en el que es un viaje también interior, en el que descubres muchas cosas de ti, te das cuenta de todo lo que eres capaz de sobrellevar, de lo mucho que eres capaz de poner por tu parte, tu capacidad de resistencia. De verdad es un viaje interior también, ¿sí? Entonces, pues nada, volviendo al tema, ¿no? 5,5 llevo ahora y mi objetivo es los 7,3. Al principio que eran 10 cuando llegué. Después de hablar con el doctor me puso los pies en la tierra, me dijo 8, 8,5 máximo. Y ahora, después de ver, pues bueno, de ver de lo bien que me siento ya a nivel de altura, los problemas que estoy teniendo, y también por el tema de trabajo, que me iría mucho mejor hacerme la operación un poquito antes, que es nada, me la voy a hacer simplemente 6 días antes, o sí, 6 días antes, o sea, por 6 días no llegaría a los 8 centímetros, pero es que esos 6 días me permiten hacer una semana más de rehabilitación aquí y, y volver a trabajar y volver un poco a mi vida normal estando en mejores condiciones. Otra cosa que me voy a abrir con vosotros y os lo voy a contar, y es que al principio dije, ostras, qué mal rollo, ¿no? Qué mal no poder llegar al 1,80 m, ¿no? Y me empecé a comer la olla tal cual, o sea, llegar al 1,80 m, llegar a los 8 centímetros, perdón. Pero y pensé, vamos a ver, Ezequiel, ¿qué te está pasando? O sea, estás asociando tu felicidad a un número. Eso no tendría que ser así, chicos. No tendría que ser así. O sea, si no llego a los 8, no seré feliz. Si no llego a medir esta altura, no seré feliz. Vamos a ver, tenemos que hacer un poco de reflexión y empezar a plantearnos las cosas y lo que hacemos, ¿sí? Y lo que pensamos y cómo vivimos. Porque en la sociedad actual estamos llegando a unos puntos en que solamente se tiene en cuenta lo estético y se nos está yendo mucho la cabeza, ¿sí? Entonces no puedes asociar tu felicidad con un número, con algo material, no, o sea, la vida es algo, es mucho más, ¿no? O sea, no sé si entendéis lo que os quiero decir, pero de verdad que no vale la pena, y lo pensé. Oye, 7 milímetros, bueno, 6,4 en verdad, ¿van a cambiar algo? No van a cambiar nada, me voy a sentir igual de bien. Y nada, chicos, y esto es todo por hoy, no quiero alargar mucho el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, hacedmela. Recordad que os tengo muchísimo aprecio, sobre todo los que me escribís más comentarios, porque cada comentario que leo me da energía, y yo pasándolo mal como que unas 2 semanas y algo, me cuesta hasta contestar porque me ha faltado energía. Ahora ya empiezo a estar un poquito mejor y bueno, que sepáis que me ayudáis mucho, ¿sí? Y nada, un beso a todos y hasta el próximo vídeo. Un abrazo, chao, chao.